Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 15. Otra quincena, otro capítulo. Para aquellos que no se hayan dado cuenta, Stress Relief llegó a su fin el lunes pasado, y se lanzó un nuevo feed para reemplazarlo. Puedes encontrarlo, titulado The Entertainer, en mi perfil. Estoy muy orgulloso de Stress Relief, incluso si atrajo llamas y un poco de bilis. Espero que disfrutes de este capítulo. Portada de este capítulo proporcionada por Stuttgart.me de Profesor Arc Forums. Beta. Tonto de la universidad. Capítulo 15, un puñado de polvo. Jaune sabía todo sobre los errores. Se había metido en Viacom por un error, se había convertido en líder del equipo JNPR por error, había cometido más errores que la mayoría, y murió de tantos. Al principio de las repeticiones había habido tantos errores, mientras intentaba desesperadamente cambiar la línea de tiempo sin ningún plan claro. La gente había muerto, se han aprendido lecciones. Pero Jaune nunca había permitido a sabiendas que un amigo suyo muriera. Hasta ahora, eso era. Se había jodido, y Blake iba a pagar el precio. Los planes y las contingencias se estrellaron contra su mente, el órgano cansado funcionando al 150%, mientras trataba de recordar cada pequeño aspecto que podía, lo que normalmente habría hecho para mantener vivo a Blake. La policía estaba fuera, eran demasiado lentos para reaccionar y él no tenía tiempo para ello, se darían cuenta tan pronto como estallaran las primeras explosiones de todos modos. Jan y Weiss no tenían ninguna razón para confiar en él y no podía correr el riesgo de que no siguieran su ejemplo. Los profesores tendrían que discutir, decidir si estaba diciendo la verdad y qué hacer. Le preguntaban cómo lo sabía, y cuando no podía dar una respuesta, podían pensar que era un engaño cruel. Ya era demasiado tarde. Es posible que Blake ni siquiera tenga ese tiempo. Su estómago se revolvió cuando se dio cuenta de que no podía recordar a qué hora moriría, porque nunca había muerto allí. Él o Ruby siempre la habían salvado. Siempre había estado allí a tiempo. Las puertas de la academia se abrieron de golpe cuando tropezó afuera, aterrizando en un torpe rollo antes de mirar a su alrededor. A altas horas de la noche, la plaza estaba desierta, con solo unas pocas luces artificiales para la iluminación, la mayoría de las que conducían hacia los muelles de Bulead. Lo siguió, respirando pesadamente en su garganta mientras empujaba sus músculos. Si tan solo supiera las coordenadas de los muelles, podría haber usado su casillero, pero ¿por qué habría pensado aprenderlas de antemano? Bulead está fuera de línea por la noche, dijo el hombre parado junto a los vehículos, sin siquiera levantar la vista de su pergamino. No vio el puño que golpeó el costado de su cabeza, noqueándolo. Jaune atrapó al hombre antes de que pudiera caer, lo acostó suavemente y pasó sus manos por el interior de su uniforme. La tarjeta de identificación que sacó etiquetaba al hombre como un guardia. No sería como si los pilotos todavía hubieran estado allí si los Buleads estuvieran abajo por la noche. Jaune lo arrojó sobre el pecho de su víctima con una maldición, acechando al Bulead más cercano mientras empuñaba su arma. La empuñadura de Crossy Morse rompió la ventana del lado del pasajero con facilidad. La alarma sonó cuando Jaune pasó su brazo alrededor del marco, eliminando cualquier vidrio suelto. Su aura fue suficiente para los fragmentos que cubrían el asiento mientras se metía, rodando debajo del tablero y clavando su espada en la parte inferior del panel de control. Los cables y la electrónica cayeron, colgando sobre él, y fue el trabajo de un segundo cortar la alarma. No había pasado un año más o menos, sirviendo bajo Roman Torchwick por nada. Con la cantidad de carreras que habían hecho, tenía sentido que su conductor de escapada tuviera que saber cómo asegurar un vehículo, y no había nada mejor para usar que un Bulead. Ya podía sentir que su dolor de cabeza desaparecía, deslizándose en el fondo de su mente mientras volvía a caer en una rutina a la que estaba acostumbrado, la de un soldado que se preparaba para una guerra personal. Habría considerado tener cuidado con el cableado caliente, pero simplemente no había tiempo. La alarma estaba apagada, pero Viacom tenía un escritorio de seguridad y cámaras que no iban a pasar por alto el hecho de que había sonado en primer lugar.
Los muelles eran el punto más obvio para que un enemigo aterrizara, después de todo, y como tales a menudo estaban bajo un intenso escrutinio. Vamos, Jaune susurró mientras jugueteaba con los cables, haciendo una mueca mientras un poco de polvo caía en sus ojos. Había cientos de cables de varios colores, todos retorcidos y bloqueados para hacerlo menos desordenado. Tal fue el esfuerzo de todos modos, en realidad todavía era un desastre que le habría llevado horas a un ingeniero excavar. Jaune conocía Buleats, sin embargo, tanto como los odiaba. Y mientras cortaba dos cables, retiraba el aislamiento y los mantenía unidos, fue recompensado con el sonido tartamudeante de un motor que cobraba vida. Eso y la electricidad que le quemaba los dedos, pero él ignoró eso, apretando los dientes mientras enrollaba el metal suelto, uniendo los cables. El motor continuó mientras se sentaba de nuevo y empujaba un poco de vidrio del asiento, atándose. Hubo una conmoción en la escuela, y Jaune suspiró mientras sus dedos bailaban sobre una cabina cubierta de botones y diales brillantes. Las luces parpadearon afuera, las abrazaderas que sujetaban la nave al suelo se desconectaron. Podía escuchar los gritos ahora, pilotos y tripulación corriendo por la hierba hacia él. Tarareó mientras extendía la mano para abrir la computadora de vuelo, ingresando los comandos para una anulación manual. La palanca de vuelo volvió a caer en sus manos, suelta por un segundo antes de que el sistema cobrara vida y respondiera en su agarre. La cabina tembló cuando el ruido del motor se hizo más fuerte, el Buleat flotando hacia arriba cuando el ascensor finalmente alcanzó los niveles necesarios para mover su considerable volumen. Abajo podía escuchar a la gente maldiciendo, pero fue silenciado por el violento zumbido de los poderosos motores. Empujó el stick hacia la derecha, tocando un dial para los propulsores de babor, haciendo que el barco se inclinara hacia la derecha. Mientras lo hacía, la ventana del vehículo daba a la torre principal de Viacom, de la cual Jaune podía imaginar a Ozpin parado dentro, mirando. No podía ver nada, pero de alguna manera parecía imposible que el hombre se perdiera esto. Solo una señal de que podría ser una persona en la que otros podrían confiar para protegerlos. Jaune no pudo evitar pensar que debería haber estado en pánico, que la idea de que sus planes se cayeran en pedazos alrededor de sus oídos debería haberlo dejado sin aliento. Su respiración era uniforme, sin embargo, su ritmo cardíaco caía a un nivel normal. No había estrés ni dolor, ni duda ni pánico. Esta era una situación en la que había estado 1000 veces antes. El riesgo de perder a alguien, vidas en juego, estaba más acostumbrado a eso que a cualquier otra cosa. Su mente estaba clara, por lo que se sintió como la primera vez en semanas. Esto era para lo que vivía. Su rostro inexpresivo, la mente vacía y los ojos enfocados. Lógicamente, fríamente, consideró el escenario. Podía darse por vencido y dejarla morir. Ella iba a morir de todos modos, eventualmente. Debería detenerse y dejar que Torchwick la mate. ¿Cómo debería haber dejado que Adam lo matara cuando habían sido capturados? ¿Cómo podría haber vivido si lo hubiera sacrificado? No puedo. Ojos dorados, cabello negro y una expresión llena de emoción. Lo siento, Jaune, pero no puedo. El palo se estrelló hacia adelante, los motores rugieron furiosamente cuando Viacom desapareció detrás de él. Se supone que debes dejar esto atrás, susurró su mente. Recuerda el plan, van a morir de todos modos, ¿qué diferencia hace si ella muere ahora o más tarde? Jaune no le prestó atención, los ojos parpadeaban sobre los controles de vuelo familiares. Ahora todo era instinto, una rutina a la que se había acostumbrado. El auricular se ajustaba perfectamente sobre su cabeza, ya preestablecido para las frecuencias de Vale. Una afluencia de charla de radio se filtró en sus oídos mientras mantenía el barco precipitándose sobre el bosque esmeralda hacia las agujas de la ciudad iluminada con luces de neón. 3 señales no identificadas sobre los muelles del sector 2, 4B, designación Infil 1 a 3, todos los intentos de granizo se han encontrado con silencio. Las autoridades han sido alertadas. Una voz femenina informó. Se aconseja a todas las embarcaciones aerotransportadas que eviten el área, junto con los sectores 2, 4A, 6-2, 3B. Ya estaban allí. No le dijo lo suficiente, solo que los eventos estaban sucediendo como siempre sucedieron.
El Goliath se sacudió mientras empujaba los motores con más fuerza, sabiendo que se sobrecalentarían si intentaba mantenerlo indefinidamente. Aún ella podía sentir que su cuerpo era empujado hacia atrás en el asiento, ya que la fuerza G hizo efecto en su cuerpo. La ventana rota apenas ayudó, con el viento silbando a velocidades extremas. Aviones Beacon acercándose al sector 16F. Tenga en cuenta que está entrando en el espacio aéreo de Vale a velocidades restringidas. Por favor, reduzca la velocidad de su enfoque. Unos pocos toques en la computadora de vuelo mostraron que se acercaba al área mencionada, lo que significaba que habían logrado detectarlo. Aviones Beacon, copian. Por favor, reduzca la velocidad y envíe los códigos de entrada para el espacio aéreo de Vale. No tenía una buena respuesta a eso, así que permaneció en silencio. En el fondo, todavía podía distinguir la charla de radio discutiendo la nave no identificada en los muelles, que hasta el momento no había abierto fuego ni había hecho ningún movimiento abiertamente agresivo. No tenían que hacerlo, ya que sería Torchwick quien mataría a Blake. Su mano izquierda salió de la computadora para descansar sobre la unidad de refrigerante, inyectando polvo de hielo en los motores en una ráfaga controlada que hundió la temperatura de los motores. La nave se sacudió y sacudió enojada, el cambio de temperatura estresó al metal hasta el punto en que comenzó a flexionarse. Sin embargo, la ingeniería Atlas se activó lo suficientemente pronto, asegurando que el cubo de tuercas y pernos permaneciera en una sola pieza, ahora con un motor que se recalentaba desde una temperatura más segura. Avión Beacon que está entrando ilegalmente en el espacio aéreo de Vale. Envía códigos y reduce tu velocidad de inmediato. Hubo una pausa embarazada interrumpida solo por el rugido de su motor, antes de escuchar a la mujer maldecir. Tenemos aviones no autorizados que ingresan a Vale, nueva designación Infil 4. Tenga en cuenta. Desvíe todos los vuelos en ruta proyectando, Infil 4 se dirige al sector 2, 4B. Alertar a las autoridades. Asesoramiento, desplegar más fuerzas en el sector 2, 4B. Bien. Los edificios de Vale pasaron a toda velocidad debajo de él, nada más que grises borrones mientras cortaba un camino sobre la ciudad, con cuidado de evitar cualquiera de los edificios más altos por un margen generoso. A las velocidades a las que viajaba, y mucho menos a la altura, era imposible ver a la gente en las calles, pero podía imaginar cómo podrían mirar hacia arriba en estado de shock, haciendo una mueca ante el rastro naranja que dejó atrás, sin mencionar el ruido. El océano comenzó a aparecer por delante, o más específicamente los edificios dieron paso a áreas industriales más escasas, con almacenes y fábricas ocupas. Más adelante, la computadora de navegación lo alertó de la presencia de otros 3 aviones. Sin embargo, no aparecían en la señal, lo que probablemente significaba que lo habían codificado y habían elegido una frecuencia de radio diferente. Eso significaba que tampoco habrían escuchado su acercamiento durante la charla. Infil 4, se le ordena reducir la velocidad inmediatamente o enfrentar consecuencias. Se le concede amnistía para aterrizar en el sector 2, 4B, donde será detenido pacíficamente. Copia eso, dijo Jaune, y si no fuera por sus nervios, podría haber sonreído ante lo sorprendido que sonó el repentino silencio. Y Infil 4, copia. Aterrizarás y cesarás la violación del espacio aéreo de Vale. Los dedos de Jaune volaron sobre la computadora con pantalla táctil. Meses de entrenamiento agotador bajo Torchwick vinieron a la mente cuando se anularon los protocolos y las salvaguardias. La computadora parecía luchar contra él en cada paso del camino, antes de ceder con un golpe silencioso. Un panel holográfico proyectado en el aire ante él, suspendido entre su rostro y la ventana como una hoja de película. Había un círculo verde en el medio y un mapa táctico. 3 formas se resaltaron en verde neón, el texto se desplazaba junto a ellas. Por así decirlo, aún estuvo de acuerdo, abriendo la parte superior de la palanca de vuelo y revelando un botón rojo enojado. Infil 4 ha activado sistemas de armas. El bastón en la mano de Roman se sacudió una vez, las vibraciones viajaron por su brazo mientras sus músculos se ajustaban para soportar mejor el retroceso. La niña tenía los ojos cerrados, habiéndose rendido por completo. Eso estaba bien con él.
Incluso un monstruo como él no obtuvo ninguna alegría real al ver el miedo en sus ojos. La ronda de polvo rojo golpeó su rostro, pasando directamente a través de ella e impactando el suelo unos metros detrás de ella en una explosión ardiente. El criminal suspiró, sacudiendo la cabeza mientras levantaba a Melodic Cudgel para descansar contra su hombro. «Sabes, te di una salida fácil», dijo, golpeando un pie en el suelo. «Pero simplemente no podías soportarlo, ¿verdad?». La chica lo miró desde su posición tendida en el suelo. El clon sin cabeza se desvaneció, al igual que los irritantes otros que había usado antes. Excepto que esta vez no parecía tener suficiente jugo para efectuar un escape. Silencioso, malhumorado y un dolor en el del que deshacerse, suspiró. «Todo lo que necesitas es un peinado estúpido y me recordarías a alguien que conozco». No es que dijera eso alrededor de Neo, ya que prefería sus bolas donde estaban. Con los ojos en blanco se adelantó, mirando sus brazos con los ojos entrecerrados, antes de dar un paso adelante para colocar su pie directamente en el centro de su pecho. No iba a perder más tiempo aquí. Si ella pudiera sacar un clon y salir de debajo de su pie, se sorprendería. Solo por si acaso, colocó la punta de su bastón directamente debajo de su nariz. «Quédate quieto esta vez». Los ojos dorados lo miraron como si todo fuera su culpa. «Hola chico, tú eres el que decidió venir aquí y meterse con nosotros. No soy yo quien te obligó a meter la nariz». Suspiró. Dejar cuerpos era la marca de un aficionado. Por otra parte, dejar testigos fue peor. «Lo siento chico», pensó, lugar equivocado, momento equivocado. «No es nada personal». Su dedo apretó el gatillo, pero la explosión que sonó no fue suya. Que él... El increíble rugido dividió el aire, como un terrible trueno ladrando en rápida sucesión. El calor salpicó sobre ellos un segundo después, cuando uno de los bullets que había elegido para el atraco fue destrozado en una lluvia de fuego despiadada. Los motores y los tanques se encendieron en un instante, la nave y todo el interior se vieron envueltos en una explosión ardiente que incluso él dudaba que pudiera haber sobrevivido. La fuerza de esto golpeó al colmillo blanco de rodillas, y aunque estaba hecho de cosas más severas, todavía se tambaleó unos pasos, azotando una mano sobre sus ojos para evitar que soplara polvo. Una raya de plata pasó, el metal gritaba enojado mientras un Bulead cambiaba del modo de vuelo al modo de flotación, las alas y los motores casi se doblaban bajo el estrés. Incluso cuando giró, incluso cuando cualquier idiota que lo pilotó casi lo rompió en pedazos, las armas cobraron vida una vez más. Dispersión. Román gritó, sin dar tantas mierdas sobre el colmillo blanco como lo hizo él mismo, pero cuanta más gente corriera, más difícil sería para el bastardo elegir un objetivo adecuado. El criminal agarró su solapa con una mano mientras se agachaba detrás de un contenedor de polvo, y definitivamente no se perdió la ironía de usar la sustancia más volátil en Remnant como cobertura. «Saca a ese bastardo del cielo», gritó en su cuello y el dispositivo electrónico cosido allí. «Lo estamos intentando», gritó uno de los pilotos, y Román logró sentirse estúpido durante todo un segundo, como si los estúpidos animales de alguna manera no hubieran notado que uno de sus amigos se incendiaba. Eran tontos e inútiles, pero no tan estúpidos. Esto no era normal, Román lo sabía porque tampoco era un idiota. Cuando pasaste la mayor parte de tu tiempo siendo perseguido por Vale y Atlas, recogiste un repentino deseo de saber mucho sobre cómo esos dos reinos cazaban a sus enemigos. Vale era una ciudad bastante pacífica. Por lo tanto, era su terreno pisado. Las autoridades hicieron preguntas primero, dieron advertencias en segundo lugar y luego abrieron fuego casi nunca. Al menos, no lo hicieron si no disparaste primero. Eso hizo que tratar con ellos fuera bastante fácil, ya que dejarte capturar y luego hacer que Neo te rompiera era una visión muy fácil que arriesgar tu vida en un tiroteo. Una pareja también era corrupta, así que sabía a cuáles podía deslizar un pequeño gravamen para que miraran hacia otro lado. De cualquier manera, Román conocía el BPD, por lo que sabía que no eran ellos. Definitivamente no se habrían levantado e incinerado a un solo Bulead sospechoso, y definitivamente no sobre los muelles sangrientos en sí. Los restos ya se habían precipitado al suelo, destrozando contenedores de metal y encendiendo el contenido, en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un infierno bastante increíble.
Sí, y apuesto a que nadie se va a dar cuenta de eso, gruñó. En una hora, las llamas serían más grandes que los propios almacenes, y el resplandor ya debe haber sido visible durante una milla. Había alguna esperanza de superar esta pequeña tormenta de mierda sin llamar la atención. Cinder no iba a estar contento. Estamos comprometidos. Uno de los animales gritó, y el ladrón sonrió mientras observaba las dos naves restantes acelerar después de la primera. Román miró hacia atrás hacia donde había huido, a tiempo para ver al estúpido gato tratando de arrastrarse hacia el mono. Un brazo tras otro, se arrastró por el suelo. Román suspiró y se bajó el sombrero sobre su flequillo, soplando enojado un cigarro. Cinder ya iba a estar enojado, y con un buleado abajo no iba a estar acarreando tanto polvo como necesitaba. Alguien tenía que pagar por eso. Aquí gatito, gatito, gatito. Llamó, apretando los dientes mientras caminaba por el campo abierto, haciendo una mueca ante cada explosión o traqueteo de fuego automático sobre él. La cabeza del fauno se volvió para verlo, los ojos brillaban en la oscuridad como topacio. Podía ver lo anchos que eran, sus piernas luchando en un intento de ponerse de pie. No se había inscrito para matar niños, pero cuando esos mismos niños estaban dispuestos a sostener una cuchilla en su garganta y causar este tipo de problemas, entonces tal vez era hora de hacer una excepción. Quédate atrás. Siseó la niña. Había alcanzado a su amigo derribado y parecía estar tratando de ponerse de pie para defenderlo, pero por sus piernas que claramente todavía no eran lo suficientemente fuertes. Observó sus ojos dorados, brillando en la oscuridad, mirar hacia su arma, pero estaba a unos 20 pies de distancia. No se saldrán con la suya, agregó. Román puso los ojos en blanco, maldita sea, pero odiaba la última palabra de bravuconería que tanta gente soltó. Probablemente tengas razón, se encogió de hombros. Tengo un pájaro abajo y los otros dos distraídos por algún imbécil en lugar de recoger el polvo. VPD está en camino y estaré huyendo con la cola entre las piernas. Tomó un largo arrastre de su cigarro, dejándolo quemarse un poco antes de lanzarlo hacia ella. La ceniza rebotó en su frente, haciendo que la niña tosiera ligeramente. Pero la cosa es chico, al final del día seguiré vivo y libre para tener otra oportunidad. Román sonrió, inclinando su sombrero hacia ella. No lo harás. Otra explosión los cubrió, pero esta vez pudo mantener los ojos abiertos, haciendo una mueca mientras el calor golpeaba por detrás. Una breve mirada hacia arriba mostró dos naves en llamas, a la deriva hacia el suelo. Una colisión en el aire, eso o un carnero, no podía decirlo. Mantuvo medio ojo en uno mientras caía, girando y rodando por el aire hacia un almacén cercano. El famoso ladrón no se perdió la figura que saltó de él, ni se perdió cómo aterrizó en cuclillas a cierta distancia, corriendo hacia ellos. Cazadores, siempre. Nadie más habría intentado un truco como ese, pero la inserción de aire usando aura para efectuar un aterrizaje era prácticamente un procedimiento operativo estándar, especialmente porque aterrizar una cabeza de toro en medio de un ataque de Grimm generalmente era imposible. El almacén no se incendió tanto como explotó violentamente. El vehículo de metal se estrelló contra el techo, golpeando algo y encendiéndose de una sola vez, causando que los restos y las vigas volaran en todas direcciones, así como derribar a la niña herida antes que él. Román Skedy dio un paso atrás, girando su arma hacia el objetivo que se acercaba. Una decisión de una fracción de segundo en el tiempo limitado que tenía, una elección entre un mocoso indefenso y herido o una amenaza desconocida que se dirigía hacia él. No es una elección difícil. La ronda de polvo impactó el suelo ante la figura, explotando en una bola de fuego que fue arrojada directamente a la cara del agresor. Román no era un hombre que hubiera llegado a donde estaba arriesgándose, y los cazadores eran buenos para esquivar ataques frontales. El humo, sin mencionar el concreto levantado por la explosión, aseguraría que el bastardo saliera al menos un poco ensangrentado. El humo de la explosión parecía abultarse hacia afuera, Román maldiciendo mientras retorcía a Melodic Cudgel para bloquear una hoja plateada que golpeaba desde adentro. La mayoría de la gente golpeó para desactivar, pero la fuerza detrás del ataque hizo que Román empujara rápidamente el dorso de su mano libre contra el bastón de metal para reforzar su defensa.
Los ojos verdes se entrecerraron cuando el humo se despejó para revelar a su oponente, encontrándose con un par de furiosos ojos azules y un gruñido furioso. «Aléjate de ella». La figura rugió, tirando hacia atrás y balanceándose con ambas manos para bajar la espada sobre la cabeza de Román. Melodic Kudgel apareció de nuevo, esta vez sin correr riesgos ya que recibió el golpe en ambas manos. Sus pies rasparon la grava mientras se dejaba obligar a retroceder, mejor que recibir el golpe directamente. Eso también le dio la oportunidad de echar un buen vistazo al último tipo que necesitaba morir. Cabello rubio y ojos azules, con sangre seca y hollín enmarañado en su cara y cabello. El cazador no podría haber sido más que otro estudiante sangriento, y joven en eso. El niño respiraba con dificultad, pero esos ojos estaban enfocados y claros. «Ustedes, niños, siguen arrastrándose fuera de la carpintería, ¿no?». Román gruñó y enderezó su gorra, girando Melodic Kudgel para señalar al adolescente. Se había quedado sin munición, pero no había forma de que el niño lo supiera. «Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Vaya». Román cayó hacia atrás en estado de shock, desviando un ataque antes de hacer una mueca, cuando una rodilla golpeó el costado de su muslo. Lanzó un puñetazo a cambio, golpeando la cara del niño a un lado, antes de esquivar la cuchilla. Su intento de ganar un espacio muy necesario se vio frustrado cuando el rubio empujó hacia adelante, golpeando su hombro contra el pecho de Román y empujándolos a los dos hacia atrás para que se estrellaran contra un recipiente de metal. Tan cerca, ninguno de los dos podía usar sus armas, pero luchar sucio era una habilidad que Román había dominado hace años. El mango de Melodic Kudgel bajó, golpeando el cabello del mocoso y haciendo que su agarre se aflojara. Román pateó una rodilla al mismo tiempo, apuntando bruscamente a la cara mientras se alejaba. Algo se quebró y un gruñido de dolor salió de su oponente, quien retrocedió solo el tiempo suficiente para agarrar su espada y girar violentamente. Román se agachó con un silbido, mirando hacia arriba mientras el borde atravesaba el contenedor, derramando polvo sobre él. Con el ceño fruncido saltó hacia adelante y hacia arriba, golpeando la parte superior de su cabeza contra la mandíbula del niño y enviándolo tambaleándose hacia atrás. Incluso entonces, la espada disparada le impidió aprovecharla, tejiendo salvajemente ante su enemigo para desalentar cualquier persecución. Deseaba haber traído un arma, aunque el aura probablemente habría evitado que eso hiciera demasiado. Aún así, esto no iba como lo había planeado. Román escupió un grueso fajo de sangre, sondeando un diente suelto con su lengua. Brutales y apresurados, los cazadores de hoy habrían visto su lucha en estado de shock y horror. Se centraron demasiado en sus armas, en la técnica y los movimientos llamativos en oposición a la vieja verdad confiable de la violencia fría y dura. Por eso observó a este mismo mocoso con ojos cautelosos. Esas huelgas no habían sido para desactivar o herir, como la mayoría de los estudiantes que se acostumbran a sus combates regulados y peleas simuladas. Cada ataque había sido claramente destinado a ser letal, sin una pizca de vacilación detrás de ellos. El rubio sonrió, los dientes manchados de rojo. Parecía una mierda. Román pensó que probablemente se veía muy parecido, abrigo y cara cubiertos de mugre, sangre y suciedad. Maldita sea, pero mataría por la oportunidad de fumar. Sus dedos apretaron el mango de su arma. El tiempo se estaba acabando y lo que el niño tenía en coraje, parecía carecer de cualquier técnica clara o poder de permanencia. La primera explosión, sin mencionar su pequeño viaje en Bulead, parecía haberle puesto una tensión mientras Román todavía estaba fresco, sin mencionar al mejor luchador. Ambas figuras corrieron hacia adelante, solo para maldecir cuando el suelo ante ellos fue pateado. Blake no sabía cuándo había dejado de respirar. Sabía que se había detenido, porque sus pulmones ardían por respirar y le tomó algunos jadeos laboriosos para evitar que la oscuridad en el borde de su visión se arrastrara. No tenía derecho a estar viva y, sin embargo, el dolor, sin mencionar el calor del fuego y el frío del viento, le decía que lo estaba. Pero esa verdad, tan visceral como era, no hizo nada por la conmoción y la confusión que la atravesaron. J.J. Él no la escuchó, por supuesto que no. Pero ella tampoco estaba segura de querer que lo hiciera, porque no podría haber sido él.
La ropa y el cuerpo estaban allí, al igual que el arma, pero la cara era la de otra persona por completo, y no solo por la sangre, la suciedad y la suciedad que se cubrían a través de ella. Fue la expresión que llevaba, junto con la emoción detrás de ella, lo que la dejó congelada. Sus ojos eran como trozos de hielo, su cara tallada en granito, no la vio a ella ni a nadie más, sino que se centró solo en el enemigo que tenía delante. Y luego se fue, el miembro más débil de su equipo, se enfrentó a un peligroso criminal en un combate 1 contra 1 para tratar de salvar su vida. Sol, susurró Blake, usando ambas manos para tratar de sacudir al fauno inconsciente a la vida. Despierta, vamos, necesito que me ayudes. Gimió un poco pero no se movió. Blake quería jurar, pero en cambio se estremeció al escuchar el sonido del metal sobre el metal. Torchwick estaba agachada junto a un contenedor, justo después de haber esquivado el ataque de su líder antes de lanzarse a golpear a Jaune en la cara. Ambos parecían furiosos, ambos se veían peor por el desgaste. ¿Cómo fue Jaune luchando contra Torchwick mejor que San y ella? Y la cabeza de Toro, las llamas y las explosiones. No, más que eso, cómo la había encontrado, cómo había sabido lo que estaba pasando, por qué había venido. Esos pensamientos fueron arrancados de su cabeza un segundo después, cuando un buleado humeante pasó por encima, con los cañones zumbando ominosamente. Blake jadeó mientras se arrojaba sobre el fauno derribado, tan inútil como el gesto podría haber sido contra el fuego antipersonal. Era difícil saber si el ruido que escuchó eran las armas mismas o el sonido del concreto desgarrado. «Detengan tontos». Oyó gritar a Torchwick, voz apenas audible por el ruido. Cuando levantó la vista, encontró el área cubierta de algo de polvo, con brasas brillantes parpadeando en el viento del almacén en llamas detrás de ella. Los disparos habían desgarrado el suelo y lo habían reducido a polvo, que había formado una gran cortina de humo. «Malditos animales, no disparen cuando estoy aquí abajo. No me importa lo que quisiste decir, baja aquí y ayúdame. A pie, imbéciles». Sobre el zumbido en sus oídos, casi podía distinguir el sonido de una puerta de acero que se abría, y lo que sin duda eran varios miembros de Colmillo Blanco golpeando el suelo. «Vamos», susurró con urgencia. «Sol, por favor». Ella no quería ser responsable de su muerte. No así, no cuando ella estaba demasiado débil para hacer algo para protegerlo. Era un inocente, alguien que acababa de venir a cuidarla. Se estremeció ante el sonido de pasos corriendo hacia ella, y aunque un segundo después el humo se separó para revelar a su compañera de equipo, no la llenó de alivio inmediato. Ella todavía no tenía idea de por qué él estaba allí. «Levántate», tampoco le dio una explicación, sino que agarró su muñeca con un agarre de vicio y arrastró a Blake a sus pies. Ella hizo una mueca de dolor por lo fuerte que la sostenía, sin mencionar el dolor en sus piernas, pero no se atrevió a discutir. No había tiempo para ello. «San está herido», dijo. Si se preguntaba a la otra persona, no lo mostraba, ni siquiera hablaba mientras se inclinaba para levantar el fauno por encima de un hombro. Él gruñó por el peso, cuadrándose un poco antes de agarrar su muñeca una vez más y arrastrarla al humo. «Mi arma», croó, tropezando ligeramente mientras trataba de mantenerse al día con el ritmo feroz que estaba estableciendo. Sin embargo, sus piernas estaban demasiado débiles y cayó de rodillas, solo para jadear mientras él seguía adelante, arrastrándola corporalmente por el suelo, incluso cuando su piel protestaba por el trato rudo. «Jaune, por favor. Levántate», repitió, deteniéndose solo el tiempo suficiente para darle un tirón tan fuerte que casi le dislocó el hombro, o tal vez eso era lo débil que se sentía. Las lágrimas le picaban por el rabillo del ojo, aunque no expresó ninguna queja. Fue la tensión emocional más que nada. En una situación como esta, ella sabía la necesidad de su trato rudo, pero el constante ir y venir entre condenado y vivo estaba desgastando sus emociones. «¿Qué pensaste que esto lograría?». Blake parpadeó, luchando contra la picazón en sus ojos causada por el humo para mirarlo. La arrastró por la parte posterior de un contenedor, agachándose para poner a San contra él mientras ella masajeaba su muñeca. «¿O es que no pensaste en absoluto?», preguntó Jaune. No, él no estaba preguntando, sino que se lo estaba diciendo. «Eres tan malditamente estúpido. ¿Qué pensaste que iba a pasar cuando llegaste aquí?».
Tenía que asegurarme de que era el colmillo blanco, trató de decir. Sus ojos la cortaron hasta la mitad. Por supuesto que fueron ellos, gruñó. ¿No prestas atención a las noticias? Sí, pero son parciales, el fan blanco. Son parciales. Se rió en voz baja, asomándose por detrás de la caja. Eso es irónico viniendo de ti. El mundo entero tiene que estar equivocado porque Black Belladonna sabe más. ¿Es eso correcto? No, yo. ¿Pensaste que podrías cambiar de opinión, convencerlos del error de sus caminos? ¿Eres tan ingenuo? No. ¿Entonces qué? Jaune sostuvo sus brazos abiertos, invitándola a ofrecer una explicación, pero todo lo que podía sentir era el zumbido en su cabeza, el agotamiento en sus músculos y el dolor en su cuerpo. Ella cayó de rodillas, negándose a mirarlo. No lo sé, ella exclamó. No sé por qué lo hice. Ella lo hizo, pero era confuso, difícil de entender. Tenía que hacerlo, y sin embargo, había afirmado haberlo dejado todo atrás, pero al mismo tiempo si Adam, si fueran, era su responsabilidad. ¿O sí? ¿Qué importa si lo hice de todos modos? ¿Qué importa? Gritó, y ella se marchitó ante la ira ardiente en sus ojos. ¿Tienes alguna idea de lo que sentiríamos Yandwei si murieras aquí? Si te escapaste y nunca regresaste. ¿Eres tan egoísta? Ella no podía responder eso. ¿Cómo podría ella? Por supuesto que no había pensado en eso. Ella no había pensado que podría morir en absoluto, así que ¿por qué preocuparse por el dolor que podría haberles causado? Pero ahora, al darse cuenta de lo cerca que había llegado, la mera mención de ello fue suficiente para hacer temblar sus manos. Yandwei sabría, ella no lo sabía. Estaban enojados con ella, Weiss odiaba al colmillo blanco. Pero ella siempre había tenido la intención de volver, tal vez después de demostrar que Weiss estaba equivocado, que el colmillo blanco no estaba detrás de esto. Todo esto había sido un intento desesperado de validarse a sí misma, demostrarle a su equipo que no estaba equivocada, que no era una criminal. Y al igual que los muelles mismos, ese objetivo estaba ardiendo en llamas justo ante sus ojos. No quería lastimarlos, susurró. Jaune se echó a reír. Bueno, buen trabajo en eso. Black hizo una mueca y se negó a mirarlo a los ojos. Nunca lo había oído jurar, incluso cuando su vida había estado al borde de la espada de Adán, el hombre ante ella había permanecido tranquilo y distante, incluso sarcástico. Y tú también tenías que involucrarme, ¿no? Susurró, y ella se preguntó si las palabras eran para sus oídos. No vales la pena el esfuerzo. Las uñas de Black mordieron su palma, los ojos arrugados. ¿Por qué tú? Se las arregló para gritar. ¿Por qué estás aquí? Sus ojos se abrieron de golpe, mirando al hombre que más odiaba en Beacon. Él se elevaba sobre ella en el mejor de los casos, pero era aún peor con lo encorvada que estaba. La hizo sentir débil, y la expresión crítica en su rostro, como un padre regañando a su hijo, no lo hizo mejor. ¿Por qué viniste a ayudarme? ¿Por qué incluso aquí? ¿Por qué actúas como si te preocuparas por mí o por el equipo? El silencio descendió entre ellos, puntuado solo por el fuerte ascenso y caída de su pecho, la calidad irregular de su respiración mientras temblaba de ira. Ella no entendió, nada tenía sentido. ¿Por qué él? ¿Estoy interrumpiendo algo? Se burló una voz familiar. Los ojos de Black se abrieron con horror mientras los dos miraban a la izquierda, donde estaba el arrogante criminal, con el bastón girando despreocupadamente alrededor del dedo de una mano. Había una sonrisa pícara en su rostro, aunque los moretones en su piel disminuyeron un poco el efecto. No habría considerado este el mejor lugar para la tensión sexual, pero qué sé yo. Varias armas fueron dirigidas contra ellos. Black se derrumbó de rodillas para tratar de cubrir la forma de San. Jaune resopló. ¿Vas a disparar? Preguntó, sin sonar tan preocupado como debería. Esa es una forma de suicidarse, supongo. Torchwick se rió, aunque Black detectó un borde irritado. Sobreestimas la inteligencia de los animales con los que estoy trabajando. Dudo que se hayan dado cuenta de lo que van a golpear si fallan. Los ojos de Black se trazaron detrás de ellos, solo dándose cuenta de que estaban parados contra un contenedor de almacenamiento abierto. El polvo se derramó en el suelo. Una bala perdida, incluso una sola cerilla, y serían volados hasta Atlas.
Ella no se había dado cuenta porque había estado detrás de ella, pero el Colmillo Blanco no tenía esa excusa. Fue irritante ver a Colmillo Blanco, la gente de la que una vez había sido parte, bajar sus armas con incertidumbre. Si realmente no se hubieran dado cuenta, ¿era esta la cualidad de las personas que Adán aceptó ahora? Dejando a un lado el orgullo, la verdadera crueldad estaba en lo estúpidos que eran. Significaba que estaban frescos, sin entrenamiento y carecían de experiencia. Sin embargo, Adán los había enviado a una misión mortal. Claramente no le importaba si vivían o morían. «Mátalos», ordenó Román, alejándose con un suspiro. «Pero por amor al polvo, ten cuidado con eso». El fauno uniformado dio un paso adelante, algunos sacando armas blancas y palos, mientras que otros simplemente giraron sus rifles, contentos de usarlos para golpearlos hasta la muerte. Blake trató de encontrar su propia arma, solo para darse cuenta de que había sido dejada atrás cuando San y ella habían sido derrotados. Una sombra se paró ante ella, bloqueando la vista del Colmillo Blanco. «Jaune, haz un descanso cuando tengas la oportunidad», dijo, con voz demasiado baja para ser captada por alguien más que ella. «¿Estás loco?», le respondió con un silbido. «No puedes luchar contra todas estas personas, no y Torchwick al mismo tiempo». «No tendré que hacerlo si corres», hizo florecer su espada en una mano, luciendo más cómodo con ella de lo que ella recordaba en cualquiera de sus sesiones de entrenamiento. «Lo seguiré una vez que estés fuera del camino. El retiro es nuestra mejor opción». Ella no podía discutir con eso. No ahora que sabía lo mal que estaba a la altura de alguien como Román Torchwick. Sus dedos agarraron el borde de la camisa de San, sacudiéndolo una vez más, pero dándose por vencido cuando permaneció inconsciente. Ella también tendría que arrastrarlo. Blake asintió, no es que su compañera de equipo la estuviera mirando. El Colmillo Blanco se acercó, formando un semicírculo para fijarlos mejor contra el contenedor. Parecía que tenían la intención de atacar al mismo tiempo, 7 contra 1 en lo que seguramente significaría el final de Jaune desde todos los ángulos. Estaba rodeado y superado en número, cortado de ayuda. Era una situación condenada y ellos lo sabían, por lo que probablemente fueron tomados por sorpresa cuando Jaune rugió y cargó hacia adelante. La desafortunada víctima retrocedió en estado de shock, aparentemente sin haber recibido el mensaje de que estaban a la defensiva, y tan desprevenida cuando Jaune golpeó la empuñadura de su arma en su cráneo. El perro fauno bajó como una marioneta con sus cuerdas cortadas, solo para que Jaune lo atrapara a mitad de camino y lo arrojara corporalmente a otro. El segundo dejó caer su arma para atrapar a su amigo, lo que resultó ser un error cuando Jaune le dio un revés en la cara un segundo después. No se detuvo para acabar con el oponente derribado, sino que cargó contra otro antes de que pudieran recuperarse y enjambre. Con su enfoque en la rubia, sin mencionar esos gruñidos en las alas que ahora intentan flanquearlo, Blake aprovechó la oportunidad que tenía para comenzar a arrastrar a San a un lado, haciendo una mueca ante el sonido que hacía su piel siendo arrastrada por la grava. ¿Y a dónde crees que vas? La visión de Blake nadó cuando un bastón de metal se estrelló contra el costado de su cara, volteándole sobre su estómago mientras se agarraba la mejilla. Torchwick pasó por encima de la forma de San, sin sonreír en absoluto, sino gruñéndole, su bata blanca empañada y embarrada. «Lo he tenido casi hasta aquí con ustedes, mocosos. Así que si crees que estás saliendo de esto, tienes otra cosa por venir». Ella buscó desesperadamente cualquier cosa que pudiera usarse como arma, incluso yendo tan lejos como para raspar piedras del suelo y arrojárselas a los ojos. Torchwick lo tomó con un gruñido, limpiándose la cara mientras levantaba su bastón sobre él. Tan cerca no iba a disparar, iba a matarla a golpes con un bastón de metal. «Blake, corre». Jaune gritó. Ojalá pudiera haberlo hecho, pero con Torchwick ante ella y su aura aún tan baja, parecía que sus días de huida finalmente habían terminado. Solo esperaba que San se salvara, y tal vez Jaune también podría escapar. No merecían morir por su culpa, levántate y corre. Gritó de nuevo. «No puedo», Blake susurró, con lágrimas en los ojos. «Lo siento Jaune, pero no puedo. No puedo». Las palabras lo golpearon como un martillo.
Sonido apagado, el rugido de las llamas se convirtió en nada más que un zumbido sordo, edificio estático dentro de su cabeza. Algo lo golpeó por detrás, pero ni siquiera lo notó. No podía moverse. Lo siento, Jaune, pero no puedo. El mundo tembló, se sintió enfermo. No, era él quien estaba temblando. Podía verla, acostada en el suelo con él encima de ella, el pelo rojo, una máscara, no había máscara, el cabello no estaba bien. Un arma se elevó. Ella iba a morir. No era una katana. No era rojo. No importaba. Porque la película que descendió sobre su visión sonaba como el grito de un animal herido. Román se estremeció al escucharlo, los instintos se activaron cuando se alejó de la chica indefensa que tenía delante. No había vivido tanto como lo había hecho ignorando su instinto, la chica podía ser tratada a su gusto. La experiencia le dijo que la mayor amenaza estaba detrás. Lamentablemente, rara vez estaba mal. Román no se había vuelto a tiempo para ver quién gritaba, pero sabía que era el rubio porque el grito de muerte del soldado colmillo blanco empalado el extremo de su espada hecha no era tan aterrador. El gruñido uniformado gris y blanco estaba inmovilizado contra un contenedor de carga, la sangre corría por el metal remachado para acumularse debajo de él. El sonido que hacía la hoja cuando se liberaba era aterrador, similar al ruido de un cuchillo afilado que atravesaba una piedra de afilar. El hombre muerto cayó, colapsando en el suelo. Los otros animales dudaron. Eso fue un error. No dudaste en una situación como esa. La bestia cayó sobre ellos, cortando y desgarrando con imprudente abandono, sin habilidad, solo pura rabia que lo vio desgarrar carne y hueso con facilidad, mientras los contraataques caían sobre sus brazos y cuerpo. Pequeñas muescas y cortes sacaron sangre, pero no lo tambalearon un poco. El único humano en el grupo ni siquiera se preocupó por las heridas, matando a cualquier fauno que se interpusiera en su camino, pero que por lo demás se centró en su verdadero objetivo. Era como mirar a un berserker de las leyendas, excepto que esta vez lo miró de vuelta. A la mierda mi vida. Román gruñó, dándose la vuelta y tratando de cargar una ronda en su bastón. Mataría a todos los colmillo blanco allí, pero ese era un sacrificio que estaba más que dispuesto a hacer para evitar lidiar con eso. El mango se rompió hacia atrás, el bastón se elevó mientras pasaba aproximadamente 0 segundos apuntando. Después de todo, no tomó mucho golpear el lado ancho de un granero, y la explosión de polvo resultante anunció su éxito. La chica detrás de él contuvo las lágrimas. Ya fuera por la pérdida de su compañero de equipo o por los propios colmillo blanco, Román no lo sabía ni le importaba. Todo lo que sabía era que quería volver a la casa segura, abrir esa botella que había estado guardando y, de lo contrario, pensar en cómo iba a explicarle esto a Cinder la mañana. Raro. ¿O no, como resultó? Román suspiró mientras bloqueaba el empuje que le habría quitado la cabeza de los hombros. ¿Todavía no estás muerto? Román se burló, girando en el lugar y dando un golpe de palma directamente en el estómago del tipo. El adolescente loco gruñó mientras golpeaba, antes de que Román se viera obligado a maldecirse a sí mismo mientras se agachaba torpemente debajo de otro columpio. Dio un paso atrás, moviendo a Melodic Pudgel hacia un lado para desviar un empuje de seguimiento, solo para gritar en estado de shock cuando la perra detrás de él envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas. Los ojos verdes se abrieron de pánico cuando el rubio lo abordó, con la espada levantada sobre su cabeza. La mirada en esos ojos azules era simple. Fue un asesinato. Sin palabras, sin rendición, solo asesinato a sangre fría en un grado que habría mojado a Neo. Román sacó su arma sobre su rostro, apenas atrapando las muñecas del adolescente antes de que la espada pudiera bajar y terminar con su vida. El adolescente se esforzó contra él, tratando de agregar su peso al arma y forzarla a bajar. Román juró, pateando con ambas piernas y enviando a la niña a caer hacia atrás con un agudo grito de dolor. Mala idea si el gruñido del niño era una señal. Soltó la espada, Román torció la cabeza en el último segundo para que el arma que caía golpeara su mejilla pero no abriera su rostro. Sin embargo, después de haber quitado el ojo del tipo por un segundo, no estaba preparado para que su propia arma fuera arrancada de sus manos y arrojada a un lado.
Un puño golpeó su mejilla, empujando su cabeza hacia atrás en el concreto mientras su visión nadaba. Otro aterrizó, y luego un tercero, antes de que los recuerdos de sus peleas como rata callejera regresaran y bloqueara el siguiente, torciendo el brazo de la rubia y volteándolos para que estuviera encima. La sangre se filtró de su labio, que escupió en ojos azules mientras agarraba ese cabello pajizo con ambas manos. Con un empujón levantó la cabeza, golpeándola hacia abajo con un gruñido. Hubo una grieta repugnante cuando golpeó el suelo. Un puño golpeó su mejilla, pero él lo ignoró. Eso era lo que era una pelea real y no esas pequeñas exhibiciones artísticas que les gustaban a los cazadores. Se trataba de causar tanto dolor como pudieras para hacer que el otro tipo se diera por vencido. El primero en darse por vencido murió, y si querías vivir, entonces tenías que acostumbrarte a ignorar el dolor. Román se había vuelto bueno en eso, cuando había sido lo suficientemente débil como para que otros se aprovecharan de él. Se había vuelto lo suficientemente bueno como para convertirse en alguien a quien la gente temía. Los dedos presionaron su mejilla, una rodilla golpeó su espalda, pero siguió levantando y golpeando la cabeza de la rubia hacia abajo, tratando de abrir el cráneo y terminarlo de una vez por todas. Un pulgar se metió en la cuenca de su ojo, finalmente rompiendo su agarre mientras golpeaba la mano a un lado y miraba al adolescente maltratado. ¿Por qué no mueres?, gruñó, poniéndose de pie el tiempo suficiente para agarrar a su oponente por el cuello y arrojarlo contra la pared de un contenedor de carga cercano. La rubia lo golpeó con un fuerte golpe, golpeando por el costado y aterrizando en su rostro. Incluso entonces, el niño se rió a carcajadas, como si sus palabras hubieran sido divertidas de alguna manera. El sonido hizo temblar la columna vertebral de Román. Estaba loco, esa era la única explicación. Comenzó a empujarse hacia arriba también, el cabello rubio enmarañado con mugre pero subiendo lentamente. No, basta de esto, esta mierda. Este tenía que ser el peor día que había tenido en años. Román se limpió la boca sin sangre mientras cojeaba hacia su arma, colocando un pie debajo de ella y pateándola en su mano. De hecho, tuvo que apoyarse en él cuando se dio la vuelta, el arma reducida a un mero bastón, mientras se tambaleaba hacia su enemigo. Con su mano libre metió la mano en su bolsillo, sacando un fajo de cigarros triturados y arruinados. Oh, eso fue solo la gota que colmó el vaso. Uno había sobrevivido, que apretó entre los dientes y encendió. Le hubiera gustado decir que se arrodilló, pero ya era demasiado tarde para empezar a mentirse a sí mismo. Medio agachado, medio colapsado encima del bastardo, ignorando el golpe que golpeó su pecho mientras rodaba el cuerpo. El melódico Kudgel presionó sobre la garganta del adolescente, con todo su peso detrás de ella mientras escuchaba al idiota ahogarse y gorgotear. Incluso entonces, incluso al final, esos ojos azules estaban llenos de nada más que ira. No voy a tratar con ellos de nuevo, pensó con alegría mientras se inclinaba para ejercer más presión sobre el bastón de metal. Los dedos se revolvieron contra su pecho y cuello, el tonto tratando de empujarlo con golpes débiles. Las uñas se rascaron contra su barbilla, pero él lo ignoró, confiando en su aura para evitar el daño. No había forma de que lo dejara ir, no hasta que esos ojos se empañaran para siempre. Las luchas se debilitaron, los puños que lo golpearon se convirtieron en bofetadas débiles. Una mano trató de apartar su rostro, primero su barbilla, luego su mejilla, antes de que finalmente agarrara el cigarro en su boca. Román gruñó mientras se alejaba, pero lo ignoró a favor de terminar esto de una vez por todas. El cigarro fue aplastado en el puño de la rubia, la brasa allí entre las cenizas. Los ojos verdes se abrieron cuando el tonto lo estrelló contra el polvo que los rodeaba. No escuchó nada. Tenía que haber habido una explosión, porque ya no estaba encima de su enemigo, sino más bien boca arriba luchando por respirar. Su cuerpo gritaba en agonía, su ropa ardía y se quemaba, incluso podía sentir el calor. Pero no había habido sonido, o tal vez no había podido escucharlo. Un aroma familiar apareció a su lado, una cara preocupada entrando en su visión, mientras los ojos no coincidentes lo miraban. Neo, saludó casualmente, o al menos lo intentó. En verdad, salió más torcido que él. La cara de la niña, normalmente tan burlona, estaba arrugada por la preocupación. ¿Captas el número de Bulead que me golpeó?
Ella puso los ojos en blanco mientras colocaba un brazo detrás de él, ayudando al ladrón a sentarse. Su visión nadaba, pero casi podía distinguir lo que había sucedido. Su cigarro había encendido el polvo derramado en el suelo, haciendo una llama lo suficientemente grande como para golpear el contenedor detrás de ellos, haciéndolo explotar hacia afuera. Su aura lo había protegido de la mayor parte del daño, al menos del daño crítico. Todavía necesitaría unos días para recuperarse de las heridas menores, sin mencionar el agotamiento. La única ventaja era la figura carbonizada en esa dirección, que yacía boca abajo en el suelo, sin moverse. Buen paseo, Román gruñó, escupiendo un poco de sangre por si acaso. Podía entender el movimiento. Fue uno nacido de la desesperación, de alguien que no tenía ninguna esperanza de vencer a un oponente superior, y así hizo algo loco para igualar las probabilidades. Él mismo lo había hecho más que suficientemente, pero eso no significaba que apreciara estar atrapado en medio de una explosión de polvo. «Hazme un favor y asegúrate de que esté muerto, ¿no?», preguntó Román, sonriendo a pesar del dolor. Su cómplice miró sus heridas por un momento, pero pareció aceptar que estaría bien. La sonrisa que llevaba giró el lado equivocado de vicioso cuando lo apoyó contra un montacargas, sacando su hoja de dentro de su paraguas. Román suspiró, buscando en sus bolsillos más humo antes de dejar que su cabeza cayera contra el metal frío cuando salió vacío. ¡Qué día! Meo presionó un pie en el costado del tipo, volteando su cuerpo mientras ella lo miraba. Román observaba con un disfrute poco característico. Normalmente no encontraba mucho placer en el asesinato, estaba debajo de él. Pero para este tipo la excepción estaría felizmente hecha. A juzgar por la mirada en el rostro de la niña, todavía estaba vivo. Sin embargo, no por mucho tiempo, ya que sostuvo su delgada hoja en un agarre inverso y la levantó en alto. Melodic Pudgel casi golpeó el costado de su cabeza, pero por la gracia sobrenatural de Neo. La pequeña niña tejió debajo de él, agachándose hacia atrás con una expresión de sorpresa que se agrió un momento después. Román puso los ojos en blanco cuando se dio cuenta de que el estúpido fauno de antes estaba ahora de pie, como si una brisa fuerte pudiera soplarla y empuñando su arma. «No lo matarás, Siseo». En cualquier otra situación el comentario habría sido cómico. Meo incluso lo miró, poniendo los ojos en blanco divertido, pero Román agitó la mano distraídamente. «Solo mátalos a los dos ya», dijo, «necesito olvidar que este día alguna vez sucedió». Meo se encogió de hombros pero asintió, mirando a su nuevo oponente de arriba abajo. El fauno sostuvo a Melodic Pudgel con ambas manos, respirando pesadamente pero claramente decidido a darle la vida si tenía que hacerlo. Esa determinación era conveniente por lo menos. Meo se agachó, sonriendo malvadamente mientras se lanzaba hacia adelante. Una explosión de concreto la detuvo. Un segundo la empujó hacia atrás, un tercero se quebró cerca cuando alguien trató de golpear a la niña. Román sintió ganas de gritar cuando otra persona entró en la refriega, una nueva rubia, y no se estaba convirtiendo en su color de cabello más odiado, excepto que este tenía ojos rojos brillantes y parecía lo suficientemente fresco como para romper una roca sólida con sus puños. Meo esquivó su ataque, inclinándose hacia atrás mientras la niña disparaba ráfagas de escopeta desde sus guanteletes. Sin embargo, Meo no se quedó atrás, esquivando con facilidad antes de romper la parte posterior de su talón contra la cabeza de la niña. Ella habría seguido con su espada si no fuera por una luz blanca que aparecía debajo de ella. Román pudo sentir la furia silenciosa de su compañera cuando se vio obligada a retirarse nuevamente, esta vez cuando una pared de hielo la separó de la parte herida. La pequeña señorita Schnee, y realmente, ¿quién más podría ser?, se lanzó más allá de ella, empujando hacia la niña multicolor. Meo lo desvió con facilidad, atrapando la espada por su cuenta mientras se preparaba para contraatacar. Román gritó una advertencia justo a tiempo para que la niña se desenganchara cuando una guadaña familiar perforó el suelo donde una vez había estado. «Oh, vamos», Román suspiró. Meo leyó la situación en un instante, 3 nuevos oponentes, más algunos más corriendo detrás, el fuego acercándose y las sirenas ya demasiado cerca para su comodidad. Ella se alejó corriendo, agachándose a su lado mientras él sentía la sensación familiar de su apariencia sobre ellos.
Recuérdame que averigüe lo que podamos con ese tipo, susurró Román mientras sus habilidades se activaban. Cinder se enojará cuando se entere de esto. Quiero poder darle un nombre y una cara. Neo asintió. Se habían ido un segundo después. Nada tenía sentido. Mientras los pulmones de Black se agitaban para respirar, el arma robada se sentía demasiado pesada en su agarre y sus piernas a punto de ceder, no pudo evitar preguntarse si el mundo iba a decidirse y matarla o no ya. Su corazón no podía soportar mucho más de esto. Blake, susurró Jan, atrapándola en el momento en que sus piernas finalmente cedieron. Los brazos de la rubia eran fuertes y cálidos, muy lejos de los suyos. O los de sus otros compañeros de equipo. Jaune, ella le devolvió el croar, señalando temblorosamente hacia él. Weiss y Ruby ya estaban allí, agachados a su lado y mirando sus heridas. Ni siquiera se había dado cuenta. Su cuello se agrietó mientras miraba detrás de ella también, notando a Ren y Nora ayudando a llevar a un Sol inconsciente entre ellos. El alivio fue casi suficiente para hacerla llorar. Que los dos podrían haber muerto, literalmente murió por su culpa, era demasiado. Está bien, Jan trató de calmarla. Estamos aquí ahora, todo está bien. Blake sintió ganas de reír. ¿Cómo estuvo todo bien? Los muelles estaban en llamas, hubo explosiones en la distancia mientras continuaba extendiéndose. La única ventaja era que tan tarde en la noche no habría nadie aquí, pero incluso entonces, el daño fue catastrófico. Más que eso, sin embargo, 2 personas casi habían dado sus vidas por ella, una de ellas era alguien que la odiaba. ¿Cómo me encontraste? Blake logró preguntar. No era la pregunta más importante que tenía, pero la respuesta a esas la asustaba. Ruby nos contactó, dijo su pareja. Estábamos en Vale buscándote cuando se puso en contacto para decir que Jaune había mencionado algo sobre ti y los muelles antes de salir corriendo. Sabíamos que era grave cuando Ruby dijo que vio a Jaune corriendo a cualquier parte. Jan. Advirtió la niña, apareciendo a su lado y golpeando a Jan en el brazo. El líder del equipo Rubine se volvió hacia ella. Parecía realmente preocupado, dijo, nunca lo había visto lucir así que me asustó lo suficiente como para llamar a Jan. Y nos dirigimos hasta aquí, terminó Jan. El fuego y las explosiones también nos ayudaron a apuntar en la dirección correcta. Torchwick, dijo Blake. En verdad, la mayoría de los incendios habían sido iniciados por Jaune, pero no necesitaban saber eso. Ruby y Jan asintieron, tomando sus palabras con fe. Sonaba como el tipo de cosas que un criminal podría hacer después de todo. ¿Por qué viniste? Blake finalmente preguntó, temiendo la respuesta. Sin embargo, no fue Jan quien respondió, sino Weiss, desde su posición al lado de su compañero. Porque eres parte de nuestro equipo, dijo la orgullosa niña. Porque a pesar de lo que puedas pensar, eso significa algo para nosotros. Pero mi pasado. Está en el pasado, Weiss la interrumpió. En este momento, en una situación como esta, ni siquiera puedo preocuparme por eso. Tú estás vivo, él está vivo. Eso es todo lo que importa. Blake no podía encontrar en sí misma para discutir, no cuando todo lo que podía sentir era un alivio aplastante. ¿Qué le pasó a Jaune? Luchó contra Román Torchwick, respondió Blake, ganando miradas de sorpresa de la mayoría de ellos. También luchó contra un colmillo blanco. Por cierto, tenías razón en que trabajaban con Torchwick. Weiss tarareó pero no frotó su victoria. Blake supuso que este no era el momento para ello. Sin embargo, la mayoría de sus heridas provienen del polvo. Una explosión lo atrapó. Se olvidó de mencionar cómo Jaune había sido quien desencadenó esa explosión, en lo que francamente fue un último intento suicida que podría haberlo matado. Bastantes explosiones, en realidad. ¿Qué tipo de persona tenías que ser para considerar tal curso de acción? ¿Por qué lo había hecho, cuando se trataba de ella? Ella pensó que él la odiaba. En el mejor de los casos, no se preocupaba por ella de una manera u otra. ¿Pero por qué estaba aquí? Pirra preguntó, poniendo palabras a los pensamientos que estaban en la mente de Blake. Sin embargo, había un problema allí. No en las palabras que dijo, sino en la forma en que lo dijo, con sospecha. Me protegió, espetó Blake, con más fuerza de la que realmente pretendía. Más ira de la que pensaba que tenía en ella.
No lo quise decir así, Pirra levantó las manos. Quise decir como sabía que estabas aquí en los muelles. ¿Qué importa? Me salvó la vida y necesita atención médica. No voy a perder el tiempo aquí respondiendo preguntas. Está vivo y respirando, informó Weiss, llamando la atención de Black hacia ella. Eso es lo mejor que podemos pedir en este momento. Los incendios están a nuestro alrededor y la policía está trabajando con los bomberos para apagar el incendio. Estoy seguro de que a estas alturas hay un Bullead de Beacon en camino. Black observó cómo la chica de cabello blanco movía la cabeza de su pareja para que descansara sobre su pierna, y no sobre el suelo duro e implacable. La acción, incluso si era de sentido común, parecía casi tierna. No es el único que necesita atención médica. Black negó con la cabeza, estoy bien. Es solo agotamiento y lesiones menores. Torchwick fue capaz de derrotarme con facilidad. Por eso es tan extraño que Jaune haya podido luchar contra él, murmuró Weiss. Black quería explicarlo, pero se sentía demasiado cansado. Ella les diría más tarde. Jaune no había sido capaz de defenderse realmente, y la lucha que había visto de él había sido brutal, cruel y poco ortodoxa. Ahora que lo pensaba, se parecía mucho a cómo luchaba contra la gente en la clase de la señorita Goldwich. No jugó con las mismas reglas, y eso le había dado la ventaja en esta pelea. Supongo que lo sabremos cuando se recupere. Buena suerte con eso, resopló Jan, sacar algo de él es como exprimir sangre de una piedra. Ni siquiera sabemos por qué ayudó a Blake. Blake tampoco lo sabía, y eso era lo que hacía que todo fuera tan complicado. La forma en que actuaba a su alrededor, la ambivalencia, la pereza, incluso la forma en que se negaba a llamarla por su nombre. Di lo que quieras, pero esa no era una persona a la que ella hubiera acusado de cuidarla de ninguna manera. No podría haber sido que ella fuera un fauno, ya que solo había ayudado a ese otro fauno cuando había sido presionado. Él la asustó, y después de las cosas que había visto esta noche, incluido el fauno que mató, no podía decir que la opinión había cambiado. Y, sin embargo, ella continuó respirando gracias a él. Al final fue Ruby quien habló, o más bien se rió. Porque eres parte de su equipo, dijo la niña con una sonrisa que podría haber rivalizado con el sol en su intensidad. Porque a pesar de lo que puedas pensar, a pesar de lo que dice y cómo actúa, eso significa algo para él. Weiss resopló, sin duda divertida al tener sus palabras devueltas en su cara. Ella no discutió, sin embargo, simplemente apartó algunos mechones de cabello empapado de sudor de su frente. Jan también guardó silencio, todavía apoyando a Blake pero sin apartar la mirada de los incendios que arreciaban a su alrededor. ¿Podría ser eso? ¿Podría una sugerencia tan simplista ser honestamente la verdad? Parecía una tontería, especialmente con lo cínico que era. Y, sin embargo, no se podía negar la figura rota y sangrante ante ella, que se había enfrentado a un peligroso criminal sin otra razón que proteger su vida. Y lo hace de nuevo, susurró Jan, sonando en algún lugar entre complacido y frustrado. Tengo 17 años y ya me siento demasiado viejo para esto. Él, realmente te salvó la vida, ¿no? Lo había hecho. Y más que eso, había arriesgado mucho. Y cuando la cabeza de toro que apareció sobre ellos comenzó a descender, Blake tomó su decisión. No fue el sonido rítmico de un monitor cardíaco lo que lo despertó, ni fue el dolor punzante de algo en su brazo. Esas fueron sensaciones que experimentó mientras despertaba, cosas que notó en el lento ascenso desde las profundidades de su propia mente. Lo que lo despertó fue el aroma acre del café, junto con el sonido paradójicamente tranquilo de una taza tintineando en un plato. Gimió ligeramente, luchando contra la tentación de rendirse a dormir una vez más. Las luces no eran brillantes, en marcado contraste con muchos hospitales, pero de nuevo el médico residente de Beacon también estaba en marcado contraste con casi cualquier persona con un PhD. No fue difícil reconocer la enfermería de Beacon. Lo había visitado suficientes veces. Buenas noches, señor Ark. Una voz terriblemente familiar saludó. Jaune abrió un solo ojo, tratando de su mejor mirada funesta, y probablemente no haciendo un buen trabajo. Café. Debo haber sido muy malo si eres lo que me saluda en el más allá. Supongo que su sarcasmo excluye las preguntas sobre cualquier daño en la memoria.
Has estado inconsciente durante 3 días si estás interesado. Curiosamente, no lo era. Claro que era información pertinente, pero considerando que acababa de despertarse, sus pensamientos inmediatos habían sido agua, comida e inodoro, sin ningún orden en particular. Tu pequeño, la excursión del otro día ha causado un gran revuelo para la gente de Vale, continuó el director, sin prestar atención a la difícil situación de su estudiante. Es posible que le interese saber que los incendios solo se apagaron por completo hace 36 horas. Afortunadamente, al ser un fin de semana y la mitad de la noche, no hubo víctimas. No hubo víctimas civiles, quiso decir. Jaune todavía podía recordar haber matado a esos miembros de Colmillo Blanco. De todos modos, fue una sensación vaga, más como un recuerdo nebuloso. Todo lo que podía recordar específicamente era una ira ardiente, una rabia que no podía contener. Creo que debo agregar, señor Ark, que cuando la señorita Godwich mencionó que no se podía usar equipo no autorizado en los mástiles, los aviones militares estaban algo implícitos en esa lista. Para ser justos, no fue un combate, la respuesta sarcástica de Jaune no sonó tan ingeniosa cuando salió con voz ronca. No lo fue, admitió el hombre mayor, pensé que podría mencionarlo porque Glinda ha considerado oportuno agregarlo a la lista por si acaso. La expresión de Jaune era plana, mientras el hombre se reía de lo que tenía que asumir que era una broma. No creo que ningún estudiante le haya causado tales problemas antes, señor Ark. Deberías estar orgulloso, o miedo. Personalmente iría por lo último, pero parece que eres un caso inusual. ¿Qué pasó? El rostro de Ozpin se puso serio, naturalmente, como las primeras y últimas personas en la escena, y con los almacenes, y por lo tanto el CCTV, dañados más allá de toda reparación, la señorita Belladonna y usted son los únicos con ese conocimiento. Ya le he pedido a tu compañera de equipo su cuenta. Ella explicó cómo te acercaste y aterrizaste tu Bulead en los muelles, solo para ser disparado por el Colmillo Blanco, cuyo imprudente objetivo encendió varios contenedores de polvo. Después de luchar en su defensa y defenderse contra Roman Torchwick, resultaste herido cuando los más buscados del Vale decidieron disparar a otro contenedor de polvo para escapar. ¿Coincide esto con tu propia cuenta? Jaune no estaba seguro de si su boca estaba abierta, pero parecía que debería haberlo estado. ¿Qué clase de historia era esa? ¿Qué tan herida estaba ella de que esto era lo mejor que se le ocurría? Jaune cayó hacia atrás con un suspiro, tratando de agitar una mano. Eso es más o menos todo, dijo. Inventar una historia diferente seguramente lo habría expulsado, pero directamente a prisión. Qué conveniente, Ozpin puso los ojos en blanco, como si la mentira no fuera lo suficientemente obvia. Bueno, puede estar seguro de que el BPD también se apresuró a culpar a Torchwick, junto con el Consejo, la COSUDE y los propios muelles de Vale. Y, en un esfuerzo por promover la confianza en Hunters, la victoria se ha atribuido a una respuesta bastante rápida de Beacon Academy. Eso sonaba bien. Torchwick no podía quejarse de ello, y todo esto solo mejoraría la opinión pública contra el hombre al tiempo que haría que la gente se sintiera más segura en sus hogares. El daño criminal era normal, familiar y estándar, los estudiantes cazadores locos causaban cientos de millones de gravámenes en daños, un poco menos. Tu equipo ha pasado gran parte de los últimos 3 días a tu lado, dijo Ozpin de repente, sorprendiendo un poco a Jaune. ¿Por qué harían eso por alguien como él? ¿Estás sorprendido? La sonrisa del hombre era demasiado engreída, tal vez debería dejarles a ellos explicar, porque estoy seguro de que pronto tendrás noticias de ellos. No hace falta decir que todos están bien y saludables. Saliste el peor con diferencia, e incluso entonces eres solo como eres gracias a las tiernas misericordias de nuestro sanador residente. Ya estamos llegando al punto. Jaune suspiró, ya sabiendo lo que venía pero queriendo confirmarlo de todos modos. Ozpin sonrió en su taza, esa sonrisa infernalmente engreída que decía que te tenía exactamente donde te quería. Y Jaune estaría condenada si eso no fuera cierto en esta situación. Ozpin no solo lo tenía en jaque mate. El hombre ya estaba poniendo el juego de ajedrez en el armario. Bueno, supongo que podríamos hablar de tus acciones, dijo el hombre.
Después de todo, atacaste a un miembro del personal de Viacom, robaste un Bulead, invadiste el espacio aéreo de Vale y arriesgaste tu vida contra un oponente superior. Me molesta eso, gruñó Jaune. No era superior, llevaba rímel. Bastante. En cualquier caso, por cualquiera de estos delitos, debe ser expulsado de Viacom, y tal vez arrestado por uno o dos de ellos también. La expresión del director se volvió severa, y para uno de ellos, deberías haber muerto. Agradezca que no lo hizo. Como si hubiera significado cualquier cosa, Jaune tenía ganas de decir, solo que no podía. Se habría reiniciado si eso hubiera sucedido. En cierto sentido, no habría significado nada, pero al mismo tiempo significaría un nuevo conjunto de familia, una de la que en este punto habría huido. Una madre y un padre con dolor, hermanas que sentían que las odiaba. No quería ver eso. Sin embargo, no serás castigado por esto, suspiró el hombre. Tanto para Glinda como para mí, sin mencionar a mis colegas, consideramos que sus acciones fueron imprudentes y tontas, pero en última instancia emprendidas con la intención de salvar la vida de alguien a su cargo. Al enterarse de esto, incluso el guardia de seguridad que noqueaste ha solicitado clemencia en tu nombre. No lo digo a menudo, señor Ark, pero personalmente estoy muy orgulloso de lo que ha hecho. Eso no debería haber significado nada para él, pero de alguna manera extraña lo hizo. Tal vez fue la negatividad constante, tal vez fue el odio a sí mismo que sintió por lo que había hecho pasar a sus amigos. Pero cualquiera que sea el caso, escuchar a alguien reconocer lo que había hecho lo hizo sentir mejor. Incluso si fuera Ozpin. Sin embargo, tendrás detención todas las noches hasta que termine el semestre. ¿Qué? La cara de Jaune cayó. Pero dijiste que aprobabas, dijiste que todos lo hicieron, incluso el guardia no va a presionar. Y el Bulead está cubierto por un seguro, coincidió Ozpin. Sin embargo, 8 horas de reuniones, más de 100 tazas de café, 2 noches sin dormir y una conferencia de prensa. Los ojos del hombre brillaron detrás de sus gafas. Sin mencionar el papeleo que no sabía que existía. Tenga la seguridad, señor Ark, de que debería estar agradecido por estas detenciones. Glinda expresó su deseo de que te demostrarás como su oponente en su próxima lección, afirmando que sería un día frío en el infierno cuando lograras engañarla en el ring. La cara de Jaune se puso pálida al pensar en eso. Tal vez la detención no fue tan mala después de todo, la única forma en que podía pensar en vencer a la señorita Godwitch era no aparecer, en cuyo caso esperaba que ella lo cazara como un Beowulf. Ozpin palmeó su brazo a través de las sábanas, sonriendo a Jaune mientras se levantaba. De cualquier manera, tengo papeleo para volver al señor Ark. Tómate un tiempo para recuperarte y recuperar tu fuerza. El hombre de cabello gris se dirigió a la puerta, con un bastón haciendo clic con cada paso. Sin embargo, cuando lo abrió, hizo una pausa, levantando una mano como si acabara de olvidar algo. Así, una última cosa. Él le devolvió la sonrisa. Espero verte de nuevo el próximo semestre. La puerta se cerró detrás de él. Al igual que los ojos de Jaune mientras dejaba escapar un fuerte suspiro. Comenzó a abrirse de nuevo antes de que pudiera recuperarse. Reconociendo las voces detrás de él, Jaune cerró los ojos, relajando su cuerpo mientras fingía dormir. Todavía no estaba preparado para enfrentarlos, no antes de haber logrado encontrar algunas excusas bastante épicas. Todo un par de pies pisotearon la habitación, aunque con los ojos cerrados no podía adivinar cuántos. Pensé que se iba a despertar hoy. Ruby logró sonar de alguna manera como un cachorro herido mientras se quejaba. Tomó más energía de la que se atrevió a admitir para no saltar y asegurarle que estaba bien. Dijeron que podría, espetó Weiss. Si todavía necesita descansar, entonces eso es exactamente lo que le daremos. Cálmate, mamá. Jan, por supuesto, y casi podía escuchar el sonido del temperamento de Weiss comenzando a deshilacharse. El hecho de que papá no esté despierto para atender tus necesidades no es excusa para desquitarnos con nosotros. Jan. Quiero decir, estás siendo muy frío con tus propias hijas. Lo juro, Xiaolong. Te terminaré. Estoy seguro de que si estás frustrado, puedes pedir prestado uno de los libros de Blake. He oído que son tan buenos que te harán tocar tu estante.
Si vas a discutir, entonces es posible que desees llevarlo a otra parte. Ese era Blake, rescatándolos a todos de la muerte a través de un mal juego de palabras. Ella sonaba bien, al menos ilesa, y no había ninguna razón real para que Oswin le mintiera. Si necesita descansar como dice Weiss, ¿no crees que despertarlo sería contraproducente? Supongo que lo dejaremos en paz, dijo Jan. También le traje toda esta comida, realmente no puedo dejarlo aquí. Sí, puedes. Déjalo en mi cama. Podemos comerlo, sugirió Ruby, haciendo que los dedos de Jaune se contrajeran. Remanente de Jan, Jaune de Jan, deja la comida. No toques la comida. Claro, Jan estuvo de acuerdo con una risa, haciéndolo maldecir internamente. Maldita sea Ruby. Bueno, supongo que le daremos hasta esta noche. Ustedes chicas vienen. Hubo un coro de acuerdos de los miembros reunidos de su equipo más uno, a excepción de Blake, a quien podía sentir que estaba parado junto a su cama. Adelante, dijo la niña Fauno, me pondré al día. No escuchó la respuesta de los demás, principalmente porque todos las dijeron al mismo tiempo. Pero permaneció en silencio mientras se iban, la puerta se cerraba detrás de ellos con un suave clic. Se han ido ahora, dijo Blake, dejando escapar un suspiro tranquilo. Se preguntó si ella esperaba que él dijera algo, pero él se quedó callado, todavía sin querer responder ninguna pregunta. Tuvo que pensar en las razones de sus acciones, respuestas a las preguntas que tan obviamente harían. Supongo que todavía estás dormido. Como siempre Blake, tus poderes de deducción son increíbles. Tal vez sea más fácil hablar así de todos modos. Hay muchas cosas que debería decir. O mejor dicho, mucho creo que debería decir. Sin embargo, nunca es tan fácil, ¿verdad? Nunca fue más fácil tampoco, tenía ganas de agregar. Incluso con todas sus repeticiones, toda su presencia y experiencia, no fue más fácil. Pero una persona en recuperación probablemente no habría sido tan metafísica, así que en su lugar dejó escapar un suspiro tranquilo y se quedó quieto. Supongo que debería comenzar por pedir perdón. Tenías razón sobre el colmillo blanco, por mucho que no quisiera admitirlo. Ni siquiera estoy seguro de por qué fui tan terco al respecto. Me fui en el momento en que me di cuenta de cómo era, seguramente eso me absolvería de cualquier culpa. Y aún así, me aferré a la idea de que no era tan malo. Fue tan estúpido, si no fuera tan malo, nunca me habría ido. No sé lo que estaba pensando. Estabas pensando que no querías que la última década de tu vida se hubiera desperdiciado. Que no querías que el hombre que solías amar hubiera sido un monstruo todo el tiempo. No había nada intrínsecamente malo en esas ideas, esos deseos. Y luego Sam decidió seguirme, todo porque está enamorado de mí. Ah, Samuelcon, nunca cambias. Y casi muere por eso, por mi culpa. Habríamos muerto, los dos. Si no fuera por ti. Eso no era cierto, habrían sobrevivido si no fuera por él. Si no fuera por él, habrían tenido a Ruby como líder de este equipo, una chica que habría estado junto a Blake todo el tiempo. Alguien que habría detenido Torchwick sin incendiar la mitad de los almacenes. Ella habría sido una mejor líder de equipo que él. Por lo general, lo era, incluso cuando él era el líder de JNPR y tenía cientos de años de experiencia en el trabajo. Nunca confié en ti, continuó Blake. Tal vez fue la forma en que actuaste en ese tren, como si ni siquiera te importara lo que Adam y yo pudiéramos hacer. Por lo que he visto ahora, espero que si hubiéramos intentado algo, habrías detonado la bomba en las manos de Adam y nos habrías matado a todos. Probablemente. Luego, cuando llegamos a Beacon también, me hiciste enojar, sospechar y paranoico al mismo tiempo. Podrías haber revelado mi secreto en cualquier momento y, sin embargo, no lo hiciste, pero la forma en que seguiste insinuándolo, estaba claro que siempre lo sabías. Tenía miedo de que se lo dijeras a todos, pero al mismo tiempo tenía miedo de que de alguna manera pudieras aprovecharte de eso, o de mí. Te odiaba cuando no querías ayudar a Velvet. No es que no lo hayas hecho, porque hiciste que Jan la ayudara y yo estaba agradecido, pero fue el hecho de que actuaste como si solo la ayudaras por capricho o para callarnos. Empecé a pensar, ¿y si él solo esconde mi secreto por capricho también?
¿Qué pasaría si en cualquier momento pudiera pasar de ser alguien a quien no le importa lo suficiente como para decir algo, a alguien que quiere venganza, o simplemente verme retorcerme? Y luego te vi atacar a Cardin en ese salón de clases. Gritos, de acuerdo, él debe haber estado aflojando un poco si ella hubiera logrado acercarse sigilosamente a él. Blake era sigiloso seguro, pero era más paranoico que incluso ella. Había pasado tanto tiempo siendo cauteloso con personas como Esmeralda y Mercurio, su mente había clasificado instintivamente a Blake como una no amenaza. Empecé a entrar en pánico entonces. Actuaste de manera tan diferente, tan enojado, y también fuiste fuerte. Aterrorizaste a Cardin para que se sometiera, le dijiste que podías matarlo, me recordó a alguien. Respiró hondo, como si estuviera peleando consigo misma. Me recordaste a Adam. La sangre de Jaune se enfrió. Déjame explicarte, se apresuró, como si sintiera sus emociones. Parece tan tonto pero, toda mi vida se había puesto patas arriba. Confié en él para ser mi amigo, para ser mi socio y líder y para cuidarme, y lo hizo durante mucho tiempo. Estuvimos cerca, yo realmente lo amaba y creo que él también me amaba a mí. Lo habría seguido hasta los confines de Renant, y en muchos casos lo hice. Las palabras de Blake fueron apresuradas, derramándose en una larga confesión. Ella se separó por un momento, luchando con algo antes de dejar escapar un largo suspiro. Y luego descubrí que no era la persona que yo pensaba que era. De repente me di cuenta de que había mentido durante tanto tiempo y, lo que es peor, me había dejado caer por ello. Me sentí traicionado, por la misma persona en la que se suponía que debía confiar. Creo que fue lo mismo contigo, continuó. Vi a Adán en ti sin verte realmente. Estaba mal de mi parte, lo admito, pero yo era desconfiado y parcial contra ti desde el principio. Estaba tan seguro de que serías como Adam, que cada vez que hacías algo que no me gustaba, empezaba a pensar en las similitudes que tenía. En algunos aspectos eres como él, pero en otros era solo yo paranoico y asustado. Tener uno o dos rasgos similares no te hace la misma persona. Eso sería como decir que Ren y yo somos iguales porque ambos estamos callados. Sin embargo, estaba tan asustada y fresca de haber sido herida, que dejé que mi miedo afectara cómo te veía. Lo siento. No podía sentirse enojado. Le dolía pensar que ella lo había visto como similar a ese monstruo, pero al mismo tiempo no podía negar que no había causado la mejor de las impresiones en ella. Si ella lo hubiera visto amenazar con matar a Cardin, por mucho que hubiera sido un farol, entonces su pánico tenía sentido. Y luego fue y trató de intimidarla llamando escoria colmillo blanco. No es de extrañar que hubiera huido. Weiss y Yang aceptaron mis disculpas por mentir sobre mi herencia, se rió Blake. Yo también estaba dramático allí, más preocupado por el colmillo blanco que por cualquier otra cosa. Sin embargo, Nora sigue tratando de tocarme los oídos, y juro que si Ren no la detiene, no seré responsable de lo que hago. Pero en general, todo está bien ahora. Todos son más felices. Bien. Cuando traté de explicarle mi pasado a Weiss, ella no lo quiso. Blake sonó sorprendido, aunque Jaune lo fue menos. A pesar de todo su sarcasmo y ácido, Weiss fue bastante indulgente. ¿Cómo podría no serlo, cuando generalmente estaba atrapada con la personalidad torpe y ansiosa de Ruby? Ella dijo que el pasado no importa, o no lo suficiente como para cambiar la forma en que me ve. Me hizo pensar en ti, ya que seguía tratando de entender por qué me habrías ayudado. Seguí buscando razones, explicaciones o simplemente algún propósito para todo. No estoy explicando esto muy bien, ¿verdad? Escuchó a la niña sacudir la cabeza. Lo que estoy tratando de decir es, voy a tratar de adoptar el enfoque de Weiss sobre las cosas aquí. No sé por qué me ayudaste, no sé por qué estabas dispuesto a arriesgar tu vida para proteger la mía, y todavía me resulta difícil entenderte. Todo con razón, ya que sus acciones y palabras eran tan contradictorias. Pero eso no importa. Sintió que ella tocaba su brazo, sus dedos suavemente sobre su piel. Lo que importa es que cuando estaba en problemas, cuando me preocupaba morir, tú estabas allí. Tú, robaste un Boolead, violaste la ley Y mató para protegerme. Su voz se quebró, y se dio cuenta con cierta sorpresa de que la idea de matar todavía era en realidad un anatema para ella.
Y eso es una locura, susurró, es extraño e incorrecto y no tiene sentido. Podrías haber muerto también y, hizo una pausa, respiró hondo y suspiró. Como puedes ver, decir que lo haré y seguir su consejo son dos cosas diferentes. En pocas palabras, voy a empezar a aceptarte tal como eres, y dejar de tratar de encajarte en algún tipo de molde. Eres confuso y raro, y también una veces, pero eso es lo que eres. Su mano se envolvió alrededor de la suya debajo de las sábanas, apretando un poco sus dedos. Gracias, susurró. Los segundos se extendieron, hasta que Jaune comenzó a preguntarse si estaba esperando una respuesta antes de que la niña se riera un poco. Supongo que este es el punto en el que se supone que debo referirme a ti como mi padre, ¿verdad? Ya esa broma suya. Blake se rió entre dientes y soltó su mano, sus pisadas la llevaron a donde debía haber estado la puerta. Ni un segundo demasiado pronto en su mente, ya que necesitaba encontrar una bebida y el baño más cercano lo antes posible. La puerta se abrió, aunque al igual que el director antes que ella, no salió por ella de inmediato. Otra cosa, papá, dijo ella, y él pudo escuchar la sonrisa en su voz. No eres tan bueno fingiendo estar dormido como crees. Buenas noches. La puerta se cerró, los ojos de Jaune se abrieron un segundo después. ¡Qué mocoso!, susurró con un movimiento de cabeza. Una molestia también, no solo con su paranoia sino por la forma en que se había metido en problemas. Le dolía el cuerpo, le dolían las extremidades y, para colmo, estuvo atrapado en Beacon durante otro semestre. Habría otras oportunidades para que encontrara una salida, pero por ahora iba a tener que soportar más estrés en su ya débil sistema. Debería haberlo enojado. Blake, lo supiera o no, había arruinado su oportunidad de escapar y estar con su familia. Debería haberla odiado, y sin embargo no lo hizo. El equipo estaba a salvo, su equipo estaba a salvo. Como debe ser. Y ahí vamos. Un capítulo difícil de escribir, principalmente debido a la gran cantidad de cosas involucradas en él. No puedo pensar en mucho que decir aquí para un cambio y así lo dejaré así. Por otro lado, College Fall está de vuelta con su nota beta, y parece que compensa el recuento de palabras perdidas. Nota beta. Tonto de la universidad. Hola amigos. College Fall aquí. Ahora que un arco muy importante ha concluido, pensé en tomarme varios momentos para darles una idea de cómo se ve detrás de escena de una historia como esta, y para compartir algunos pensamientos sobre la construcción de un tono sólido para el efecto. Como pronto verán, esto en realidad no es algo de lo que realmente pudiera hablar hasta ahora, y sin embargo, ahora es el momento perfecto para reflexionar. Como habrás deducido, Not This Time Fate es una ficción planificada. Como, en realidad planeado en muchos aspectos. No todo está clavado de antemano, y muchas cosas están a la altura de cambiar y eso ni siquiera yo lo sé, todavía, pero hay trazos generales hechos con mucha antelación, y esos trazos generales tienen razones importantes para ser que y como son. Como beta, a veces es tu deber recordarle a un escritor cuáles son esas razones y por qué. La primera temporada, como podría llamarse la historia hasta la fecha, es larga. Tú lo sabes, Coeur lo sabe, yo lo sé. Ha habido gente impaciente con el ritmo de la historia, y créanme cuando digo que entendemos. Una de las discusiones más difíciles e importantes que he tenido con Coeur fue sobre eso, y Coeur era el que quería acelerar. No lo hizo, y ahora que está hecho, es justo decirte por qué. Este capítulo te emocionó y te dejó emocionalmente satisfecho. El último capítulo te dejó en suspenso y preocupado. El capítulo anterior te dejó con tanta inquietud como el final de Forever Falls te llenó de felicidad como el capítulo anterior que te dejó frustrado e incómodo por lo mal que el equipo Kubi estaba girando sus ruedas y no se unía. ¿Te ha encantado este juego de emociones que jugamos? Si lo hiciste, y tenemos las revisiones para demostrar que en gran medida lo hizo para la mayoría de ustedes que revisan, entonces, dar en el clavo. Tal como estaba previsto. Su respuesta fue la intención de Coeur, y solo funcionó de esa manera debido a los finales de tono dominantes para cada capítulo. El tono es en general el sentido o sentimiento que alguien se lleva de una historia, pero uno de los secretos para controlar la comida para llevar de la audiencia es que la audiencia se centrará más en lo que se necesita en último lugar.
Koeur aprendió esto por primera vez en Profesor Arc, cuando sus omakes, dignos de reír ellos mismos, abrumaron el resto del contenido de sus capítulos hasta el punto de que la gente apenas comentó cuál era el principal esfuerzo que estaba haciendo. El último tono que alguien quita es el que recuerda, y cualquier cosa contraria a ella se olvida. Este es el quid de por qué la historia ha tomado tanto tiempo como lo ha hecho hasta ahora, y por qué no pudo acelerarse. Hay muchos momentos emocionales significativos que el público necesita sentir y pensar tanto para que el arco de la historia como el resto de esta historia funcionen. Necesitabas sentir la tensión de un equipo que no se unía. Necesitabas la ambigüedad de un testamento que no lo hará, ya que Jaune planeó su propia alienación, solo para recibir un lugar de esperanza cuando Jaune salva a Jan a costa de sí mismo, a pesar de su constante convicción de que necesita mantenerse separado y estar listo para abandonarlos. Necesitabas que ese lugar de esperanza se marchitara y muriera cuando Jaune se comprometiera a irse, para que pudieras sentir la desesperación y la preocupación reales en el acantilado de la emergencia de Blake cuando Jaune se negó a mirar, para que este capítulo pudiera revertirlo todo y terminar con una nota alta. Cada uno de estos se construye entre sí, y cada cambio solo funciona gracias al contraste del tono anterior que el lector se lleva, es decir, lo que recuerda del capítulo anterior. Acá, el tono final. Cuando Koeur y yo discutimos este arco hace un mes, justo después de que Forever Falls terminara con Jaune salvando a Jan, Koeur quería acelerar la trama y convertir todo esto en tal vez 2 capítulos. El primero terminando con Jaune salvando a Blake, y el segundo siendo la pelea y las consecuencias. Fue un argumento largo y maduro, pero creo que ambos estamos de acuerdo en que fue para mejor. Imagínese cómo se habría sentido eso en la práctica, donde el equipo Jubi RNPR terminan un capítulo creyendo que Jaune se preocupa por ellos, y luego fuerzan un capítulo de Jaune tratando de convencer a su equipo de que no le importa terminar el mismo capítulo, una vez más, salvando a su compañero de equipo. ¿Qué habrías sacado de eso? ¿Recordarías medio capítulo de angustia y drama de personajes? ¿Habrías creído que algo podría salir mal, que Blake podría morir? Probablemente no. Probablemente habrías pasado de un subidón emocional, Jaune demuestra que le importa. A uno similar del mismo tipo, Jaune demuestra que sí le importa. Otra vez. No habría contraste emocional, sin duda, ningún drama real. Realmente sería de relleno repetir el mismo ritmo emocionalmente edificante. Eso habría sido malo, porque, para no estropear demasiado, pero este es el punto emocional más bajo de la historia. Alerta de spoiler. Todos saben que ahora le importa. Y tú, el público, también sabes un poco más sobre él. Koeur no va a poder repetir exactamente este mismo tipo de tirón de la cuerda del corazón de nuevo, desafío aceptado, ahora que los planes de Jaune para escapar de Viacom y fingir que no le importa son derribados como cabeza de toro en llamas pilotada por la tuya verdaderamente. Koeur tiene algunas otras cosas planeadas, pero, bueno, eso sería revelador. Siéntete libre de construir esa esperanza, muaya. Entonces, por el bien de la experiencia de la historia, tenías que estar deprimido en los últimos capítulos. Y para que eso ocurriera, tenías que guisarte un poco, y no correr a través de los malos tiempos. Eso llevó a algunas conexiones emocionales sorprendentemente buenas, pero también a algunas conexiones emocionales sorprendentemente buenas y, sobre todo, a un drama emocional realmente necesario para el equipo. El equipo Jubi ha tenido su prueba, una real, y solo funcionó porque seguimos tirando de ti todo el tiempo que lo hizo. Nuestras disculpas, teniendo en cuenta la longitud de los capítulos, y nuestro agradecimiento. Esperamos que su paciencia se sienta recompensada. Pero las cosas son diferentes ahora. Hemos llegado a nuestra mayor crisis de la historia inicial. Según las leyes de los contrastes emocionales, y la inevitable crisis posterior, es hora de comenzar a salir del pozo emocional que cavamos, y con menos necesidad de drama en el corto plazo, eso significa que la historia puede acelerarse. Koeur tiene algunos planes, y serán divertidos. Puedes esperarlos, al igual que el equipo Jubi está ansioso por encontrar su ritmo, Glinda puede esperar la clase de combate y Jaune puede esperar trolearlos a todos.
Por el momento, sin embargo, tómese el momento para mirar hacia atrás en su prueba, recordar cómo se sintió y contemplar lo que sigue mientras mira hacia el futuro. Después de todo, ¿no es así como este capítulo parece que debería terminar? ¿Y no es eso lo que hace que este sea el punto perfecto para explicar por qué te hicimos sufrir? Eso creo. Bien. CF. Wow, si estuvieras leyendo una historia de College Fall, lo anterior probablemente habría sido suficiente para 2 capítulos. Próximo capítulo. 30 de septiembre. Patreon.com/Coeur